Buenas, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de pleura, líquido pleural y circulación pulmonar. Circulación pulmonar ya habíamos tocado en la parte de fisiología circulatoria en el tema referente a las circulaciones especiales. Bueno, como podemos ver, repasar que las características del circuito pulmonar ustedes conocen, que corresponden al corazón derecho a través de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, llega al pulmón, se produce la hematosis, la oxigenación de la sangre, sabiendo que las arterias pulmonares llevan al pulmón sangre con poco oxígeno, se oxigenan entonces los pulmones y vuelven por las venas pulmonares a la aurícula izquierda para luego ser inyectadas a través del ventrículo izquierdo por la aorta, la sangre ya oxigenada a todo el organismo. Entonces, el territorio de la pequeña circulación corresponde al ventrículo derecho, arteria pulmonar y venas pulmonares, ¿verdad? Que vuelven hacia la aurícula izquierda. Como dice ahí, entonces es un circuito de baja presión en relación, la arteria pulmonar tiene una presión sistólica de 25 milímetros de mercurio y una diastólica de 8 milímetros de mercurio, muy diferente al territorio de la gran circulación de la aorta, que tiene presiones mayores. Esta es una circulación de alto flujo, tiene una circulación con poca resistencia, baja resistencia, tiene alto flujo y poca resistencia, tiene una alta compliance. Son vasos cortos pero muy distendibles, en el cual se produce entonces esa baja resistencia y esa alta compliance. Por otro lado, podemos decir entonces que son vasos que se acomodan, como son delgados y extendibles, se acomodan al gasto del volumen sistólico del ventrículo derecho. Por otro lado, podemos hablar de que el pulmón es un reservorio de sangre que corresponde más o menos a un 450 mililitros de sangre. De los 450 mililitros de sangre, 70 mililitros se encuentran a nivel de los capilares y el resto, que sería más o menos 380 mililitros, en las arterias y las venas del territorio pulmonar, ¿verdad? También podemos hablar de que el parénquima pulmonar está irrigado por los vasos bronquiales, y la sangre oxigenada que viene del territorio, digamos, sistémico, no pulmonar, que va a drenar al parénquima pulmonar, y esta es una sangre que luego se vierte a la sangre que viene por las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo, perdón, hacia la aurícula izquierda y posterior al ventrículo izquierdo, y es sangre que se mezcla entonces con esa sangre proveniente que vamos a ver enseguida. Como tal, entonces los vasos bronquiales son encargados de irrigar al parénquima pulmonar. Y los linfáticos que reciben de tejido pulmonar, ya sea tejido sostén del ilio, y drenan a través de los linfáticos al conducto torácico para, ustedes saben, eliminar a través de los linfáticos proteínas plasmáticas y partículas que llegan del alveolo, ¿verdad? Aquí tenemos las representaciones del territorio vascular, digamos, pulmonar, y como habíamos dicho, podemos resaltar nada más que esa circulación pulmonar representa la misma cantidad aproximadamente del gasto cardíaco que va por el corazón izquierdo. El corazón derecho, que correspondería a la circulación pulmonar, tendría una diferencia de 1 a 2% menos. Esto se debe a la circulación bronquial que, como habíamos dicho, drena el parénquima pulmonar, y posteriormente esa sangre se va a vertir para volver con las venas pulmonares a la aurícula izquierda, y esa carga de sangre que se va hacia, digamos, el territorio de las venas pulmonares que llevan la sangre oxigenada al corazón izquierdo, sería esa diferencia de tener el corazón izquierdo 1 o 2% más de gasto cardíaco que el derecho.
Otra cuestión que podemos destacar, que ya habíamos dicho, son los linfáticos, que hay vasos linfáticos en todos los tejidos del soporte pulmonar, ¿verdad? Y estos drenan al conducto torácico. Bueno, el flujo sanguíneo pulmonar, como dijimos, es prácticamente igual al gasto cardíaco del corazón izquierdo. Hay una pequeña diferencia del 1 al 2%, como habíamos dicho, como consecuencia de la circulación bronquial que drena esa cantidad de sangre. Esa es una sangre oxigenada que viene del territorio sistémico para irrigar el parénquima pulmonar y es drenado luego hacia las venas pulmonares para venir a la aurícula izquierda y ser, digamos, eh, impulsada la sangre a través del ventrículo izquierdo al gasto cardíaco de la gran circulación y correspondería a esa pequeña diferencia del 1 al 2% más del corazón izquierdo en relación al corazón derecho de la pequeña circulación. Después también, como dice ahí, los vasos pulmonares actúan como vasos pasivos en el sentido que se dilatan, son arteriolas con poco músculo liso, también tienen un efecto sobre la presión hidrostática de los pulmones. Eso tiene mucho que ver el efecto de la gravedad. Una persona de pie, el peso de la propia sangre hace que tenga diferentes presiones según las zonas pulmonares y del flujo que vamos a ver eso, es sanguíneo pulmonar, según la zona hacia la base o hacia el vértice del pulmón. También, como dice ahí, hay un efecto de la disminución del oxígeno. Hay una vasoconstricción hipóxica. Esto corresponde a cuando la presión parcial de oxígeno está por debajo de 73 milímetros de mercurio, hace que se produzca una vasoconstricción en las zonas con poca oxigenación y hay una redistribución hacia las zonas mejores oxigenadas. Contrariamente a lo que ocurría en el tejido del organismo periférico, donde cuando hay hipoxia y vasodilatación, acá ocurre una vasoconstricción para hacer esa redistribución a las zonas de alveolos mejores ventilados, donde se produzca una mejor oxigenación. Es como un control automático de la distribución del flujo sanguíneo pulmonar. Bueno, ese efecto que comentábamos sobre la redistribución a zonas de alveolos mejor ventilados, o sea, es por efecto de la hipoxia, por disminución de oxígeno, lo que llamábamos la vasoconstricción hipóxica. Al parecer podría haber una sustancia vasoconstrictora que aún no se conoce, ¿verdad? Que actuaría sobre pequeños vasos y arteriolas, que produciría esa redistribución que hablábamos a zonas mejor ventiladas. Y también para recalcar que este es un efecto opuesto a lo que ocurre en los vasos sistémicos, en donde ahí se vasodilata en el resto del cuerpo frente al oxígeno bajo, ¿verdad? Aquí lo que ocurre es una vasoconstricción para redistribuir a las zonas mejor ventiladas. Por otro lado, tenemos el gráfico que muestra ahí referente a diferentes regiones del pulmón y su vascularización. Esto es importante porque vamos a ver que los efectos que tienen los gradientes de la presión hidrostática sobre el pulmón en una persona que está de pie, erguida, ¿verdad? Y eso va a tener una implicancia, como dijimos, de la presión hidrostática sobre el flujo sanguíneo pulmonar, según la región que afecte, ¿verdad? Vamos a ver que esto ocurre, como habíamos dicho, este efecto de presión hidrostática ocurre también, por ejemplo, a nivel del miembro inferior de una persona parada, ¿verdad? Que se debe al propio peso de la sangre. Habíamos visto ya esto en el apartado circulatorio, que una persona de pie puede llegar hasta 90 milímetros de mercurio mayor de presión a nivel del pie en relación al corazón, ¿verdad? Por esa presión hidrostática, lógicamente en posición de pie, ¿verdad? A nivel pulmonar ocurre exactamente lo mismo, es lo que vamos a ver. El punto más bajo de los pulmones tiene una diferencia de 30 centímetros
con el más alto, digamos, ¿verdad? Y esto, digamos, está representado por una diferencia de presión de 23 milímetros de mercurio entre la porción más inferior y la más superior del pulmón. Vamos a ver que la porción superior del pulmón tiene 15 milímetros de mercurio, o sea, lo que está por encima del corazón, digamos, menor en relación a la porción inferior, que tiene 8 milímetros de mercurio mayor. O sea, entre la porción inferior, que tiene 8 más, y la porción inferior, que tiene 15 menos, hay una diferencia de 23 milímetros de mercurio, que es lo que vamos a ver, cómo esas presiones, esas diferentes presiones, tienen efectos importantes sobre el flujo sanguíneo pulmonar que atraviesa las diferentes partes de los pulmones. Bueno, como habíamos dicho, hay zonas en los pulmones que tienen que ver de acuerdo a cómo va a ser el flujo sanguíneo en relación a la presión hidrostática en una persona erguida, en una persona de pie. Y vamos a ver que se clasifican por zonas. Lo primero que vamos a decir que realmente la zona 2 y la zona 3 son fisiológicas. La zona 1 se da en situaciones patológicas, o sea, una ausencia total de flujo pulmonar, ya sea, por ejemplo, por una hemorragia o por cualquier factor que haya que realmente haya un descenso brusco de la presión hidrostática. Lo que se da normalmente es fisiológicamente la zona 2 y la zona 3. Sabiendo que el pulmón tiene una altura entre su parte superior e inferior, como dijimos, de 30 centímetros, nosotros si trazamos de la parte media del corazón, como dice Guyton, 10 centímetros por encima, de ahí hacia arriba sería la zona 2. Y de la parte media del corazón, 10 centímetros por encima, de ahí hasta la porción inferior sería la zona 3. O sea, tenemos zona 2 y zona 3 en situaciones fisiológicas. Dijimos ya que la zona superior, que sería zona 2, tiene menos 15 milímetros de mercurio en relación a la presión que le llega acá con los vasos, con la arteria pulmonar, que tiene una presión sistólica cuando llega de 25 milímetros de mercurio y una diastólica de 8 milímetros de mercurio. Teniendo eso como parámetro, la porción apical por una persona de pie, donde disminuye la presión hidrostática, tiene menos 15 que esa porción sistólica y diastólica. Y la porción inferior tiene más 8. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la zona 2 hay un flujo intermitente. ¿Por qué? Sabiendo que en sístole, la presión sistólica que llega por la arteria pulmonar es de 25, pero nosotros sabemos que acá está en menos 15 en relación a ese 25, sabemos que en sístole hay una presión de más 10. Entonces puede fluir en sístole, pero en diástole, como está, es de 8, y acá luego de menos 15 queda negativo 7. Entonces el flujo es un flujo intermitente. Es un flujo que no es continuo, es intermitente, que solamente se da en sístole, que es lo que refiere como flujo intermitente por eso. Sin embargo, si nosotros, como dijimos, de 10 centímetros por encima de la porción media en relación al nivel cardíaco, para abajo tenemos lo que sería las porciones inferiores del pulmón, vamos a ver que aquí se llama zona 3, que es la porción inferior, y acá el flujo es de más 8 en relación al flujo arterial pulmonar, que llega con una sístole de 25 y una diástole de 8. Pero nosotros, si le sumamos los más 8 que tiene, va a hacer que tanto en sístole como en diástole vaya a haber flujo sanguíneo en forma continua. De ahí es que refiere como un flujo continuo. Digamos que hay un flujo en todo el ciclo, ya sea en sístole o en diástole. Por ello, la zona 3 es una zona de flujo continuo por estar, digamos, al ser positivo de más 8 en sístole. Si le sumamos 8 al 25, tenemos 33. Y si le sumamos 8 a la diástole, son 16. O sea, pasa de sobra. Por eso que en todo el ciclo hay flujo. Esa es la diferencia. Sin embargo, en la zona 2 hay un flujo intermitente que solamente se da en sístole y no en diástole.
En cambio, en la zona 3, que es la porción basal de los pulmones, es un flujo continuo por tener esa presión superior a la porción de la arteria pulmonar. Entonces se da un flujo continuo en todo el momento, correspondiente a la zona 3, correspondiente a las regiones basales de los pulmones. Aquí tenemos las presiones a nivel del territorio de la circulación pulmonar. Tenemos que la presión arterial pulmonar media, la PAM, es de 15 milímetros de mercurio. Ahí podemos observar en los gráficos la presión de la arteria pulmonar con una sistólica de 25 y una diastólica de 8. Luego, esto desciende a la presión capilar pulmonar de 7 milímetros de mercurio, llegando hacia la aurícula izquierda con una presión aproximada de 2 milímetros de mercurio. Como vemos, esa es una presión muy diferente a lo que es la presión de la aorta, que tenía una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80. Acá tenemos el territorio del ventrículo derecho, que tiene una presión diastólica de 0 a 1 milímetros de mercurio y llegando a 25 en la sístole. Y la arteria pulmonar, que tiene una sistólica de 25 milímetros de mercurio y 8 de diastólica y 25 de sistólica, mostrando las diferencias que hay entre el corazón derecho y el corazón izquierdo también en cuanto a las presiones, ¿verdad? Aquí tenemos lo correspondiente a la dinámica capilar pulmonar, el equilibrio Starling con la fuerza que ustedes ya conocen. Esto es a nivel del parénquima pulmonar, en donde hay fuerzas de salida y fuerzas de entrada o digamos de absorción. Entre las fuerzas de salida desde los capilares al intersticio está dado por la presión hidrostática capilar, que corresponde a 7 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica intersticial, que es de 14, y la presión negativa que ejerce el líquido intersticial, que es de 8. Todas esas son fuerzas de salida desde el capilar hacia el intersticio, ¿verdad? Y la fuerza que se opone, digamos, contraria a la salida, que son las fuerzas de absorción o fuerzas de entrada, está representada por la presión coloidosmótica del plasma, que es la que está representada por 28. Entonces hay una diferencia entre las fuerzas totales hacia afuera o de salida con las de hacia adentro de 1. Restamos el 29 menos el 28 y da entonces una presión media de filtración de 1 milímetro de mercurio de diferencia, ¿verdad? Que eso es lo que corresponde a la presión de salida, ¿verdad? El flujo continuo de líquido al intersticio. Es importante saber que esto, digamos, hay una presión negativa intersticial y pulmonar, ¿verdad? Permanentemente. Y si esto va a los alveolos, inmediatamente son transportados por los linfáticos pulmonares o absorbidos hacia los capilares pulmonares. O sea, básicamente se mantienen los alveolos, podríamos decir, secos, ¿verdad? Si es que va a estos líquidos. Esa es digamos, la función fisiológica, digamos, en estado fisiológico. Acá tenemos el gráfico de lo que ya explicamos, donde están las presiones, digamos, las presiones del ese equilibrio de fuerzas entre el capilar pulmonar, el intersticio pulmonar y el alveolo. Entonces, digamos, en el parénquima pulmonar teníamos las presiones que son las de salida, las presiones que ejercen la salida de líquido desde el capilar hacia el intersticio, que estaba dada por la presión hidrostática del capilar, que es una fuerza hacia afuera. Otra fuerza también que hace que salga líquido desde el capilar hacia el intersticio es la presión coloidosmótica intersticial, el tejido intersticial pulmonar, y otra es la propia, la presión, digamos, ejercida, la presión negativa del líquido intersticial, que también hace que sea una fuerza de salida. Sumado todo eso daba 29, y la fuerza que se opone es esta de 28, que corresponde a la presión coloidosmótica del plasma. Eso da
una fuerza media de filtración de más 1, ¿verdad? Que es lo que hace que drene. Por otro lado, tenemos acá el alveolo que nos está indicando de que hay una presión, que es la presión también de la tensión superficial de este poro. Acá se acuerdan de que teníamos el endotelio. Ese endotelio realmente no es impermeable, deja pasar líquidos, electrolitos, inclusive proteínas pueden pasar. Y aparte que se acuerdan que teníamos el surfactante que hace que disminuya la tensión superficial de los líquidos, pero lo que se busca es que no haya mucho líquido acá. Estos líquidos en parte salen también y son drenados por los linfáticos o se evaporan, digamos, en el sentido, o son, digamos, manejados por los capilares también, en el sentido que debe ser reabsorbido. La intención es que los líquidos que pasen hacia el alveolo sean menores y sean, digamos, eliminados de esa zona, ¿verdad? Por eso que se dice que los alveolos deben como mantenerse secos, ¿verdad? Si bien hay una pequeña capa de líquido que en el surfactante hace que disminuya su tensión superficial además, ¿verdad? O sea, es nada más para mostrar esos mecanismos de expresiones y también que ese líquido que pasa hacia el alveolo se evapora. También en parte ayuda ese drenaje, como dice acá, la bomba linfática, los linfáticos que hacen que el líquido vaya en forma permanente, digamos, evacuando el líquido de la zona. Cuando hay un desequilibrio entre estas presiones que citamos, entre la presión hidrostática y la coloidosmótica, obviamente se acumula líquido en el espacio intersticial, como ustedes ya conocen el mecanismo, el equilibrio de Starling, y ese desequilibrio es lo que produce que se acumule líquido en el espacio intersticial y también alveolar, en algunos casos, produciendo el edema pulmonar, ¿verdad? Esto puede deberse a diferentes situaciones, ya sea por aumento de la presión hidrostática o por una disminución de la presión coloidosmótica o una lesión en la membrana capilar en caso de infecciones, por ejemplo. Como dice ahí, las causas son variadas, son muchas. Una insuficiencia cardíaca izquierda, un aumento de la presión hidrostática pulmonar, son situaciones que llevan a ese aumento de la presión hidrostática, una lesión directa sobre la membrana capilar en caso de infecciones, y eso hace que haya una lesión en la membrana que produzca el edema. Ahí a la derecha vemos una radiografía en la cual en la porción basal del pulmón derecho se observa, velado por un edema pulmonar. Pleura y líquido pleural. La pleura es una membrana serosa mesenquimatosa. Al ser serosa está constituida por tejido conectivo y mesotelio, que está constituido por dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral, que ambas conforman el espacio pleural, que es un espacio virtual entre ambas hojas. Podemos decir que la pleura visceral es la que recubre la superficie del pulmón, ¿verdad? Y también recubre las cisuras, la superficie del pulmón y las cisuras, ¿verdad? Es, digamos, no presenta receptores nerviosos, pero está muy vascularizada por ramas de la circulación sistémica, de las ramas de las arterias bronquiales. Y la hoja parietal, que es la hoja externa, es lo que recubre la superficie interna de la pared torácica. Por eso que se dice que hay una pleura costal que recubre la parrilla costal, una hacia la porción inferior, hacia el diafragma, pleura diafragmática, una hacia la cara interna, es hacia el mediastino, que sería la pleura mediastínica. Ambas hojas se unen en el mediastino medio. Este espacio virtual que está entre las dos hojas es una cavidad virtual, como dice, y más o menos hay una cantidad de 15 ml aproximadamente de líquido. Ahora, ese es un líquido que en forma permanente es la resultante entre producción y absorción. Más o menos se calcula que hay un movimiento de líquido de 5 a 10 litros día. Y es la resultante, como dijimos, entre la producción y la absorción. Y eso se sintetiza y se reabsorbe en forma permanente a través también del equilibrio de Starling entre los capilares de la pleura y el espacio pleural, digamos, hay un movimiento de líquido permanente. Otra característica de la pleura parietal es que
está inervada y es la que en caso de una inflamación, en una pleuritis, por ejemplo, es la que produce el dolor. El líquido pleural entonces se encuentra aproximadamente entre 15 a 20 ml, es de aspecto claro, es un trasudado con proteínas menor a 1,5 gramos de decilitro y tiene una función de lubricar y facilitar los deslizamientos entre las pleuras, parietal y visceral. Bueno, la producción y la reabsorción del líquido pleural lo realiza a través de una dinámica, de un intercambio de líquido, en ese proceso de formación y reabsorción mediante la ley de Starling, que es la ley que gobierna el movimiento de los líquidos corporales a través de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, que en este caso está dado entre la pleura parietal, la pleura visceral y el espacio pleural. Principalmente la formación del líquido pleural ocurre a través de la pleura parietal y en menor medida participa la pleura visceral. Aquí tenemos un esquema de las presiones pleurales. Como habíamos dicho, por el equilibrio de Starling son a través de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas entre las pleuras y el espacio pleural, entre las hojas parietal y visceral y el espacio pleural. Si bien las presiones de la pleura parietal se conocen mejor que la de visceral, algunos textos hablan de unas presiones no tan iguales, pero esta es una de las tantas explicaciones y teorías que explican el movimiento del líquido pleural. Por un lado, tenemos los capilares que están a nivel de la pleura parietal. Tenemos ahí la presión hidrostática del capilar parietal, que es de 30. Tenemos la presión negativa del espacio pleural, que es de -5. Eso genera una fuerza hacia afuera de 35 centímetros de agua. Por otro lado, tenemos la presión coloidosmótica, dada por las proteínas de los capilares de la pleura parietal, que es de 34. Y tenemos la presión coloidosmótica del espacio pleural, que es de 8. Eso hace una diferencia de 26, una fuerza hacia adentro. Entonces la diferencia entre 35 y 26 es de 9, que es la fuerza que gana y genera la salida de líquido desde el capilar parietal hacia el espacio pleural. Por otro lado, tenemos las presiones de la pleura visceral, donde tenemos una presión hidrostática del capilar visceral de 11 centímetros de agua y una presión negativa del espacio pleural, como dijimos, de -5 centímetros de agua. Eso genera una presión de 16 de presión hacia el espacio pleural. Tenemos la presión coloidosmótica de los capilares de la pleura visceral, que es de 34, y la presión coloidosmótica del espacio pleural, que es 8. Eso hay una diferencia de 26 hacia adentro. Esto genera una diferencia de presión de 10 y eso hace que haya ese movimiento de líquido desde la pleura parietal al espacio pleural y a la pleura visceral. Si bien este es un mecanismo que explica el movimiento del líquido pleural, es importante resaltar que realmente, si bien es la pleura visceral participa en la reabsorción, también reabsorbe, eh, se cree y se postula que es la pleura parietal a través de sus linfáticos la que tienen la mayor capacidad de reabsorción, porque éstas pueden reabsorber las proteínas y los líquidos, mientras que la pleura visceral eh, no pueden, no permiten el pasaje de proteínas y le hace más dificultoso el pasaje de proteínas hacia la pleura. Entonces hace que sea difícil la mayor reabsorción de todo el líquido, de todo el líquido pleural. Sin embargo, los linfáticos de la pleura parietal pueden reabsorber líquido además de las proteínas. Bueno, como dijimos, el líquido pleural entonces se produce en forma continua a partir de la pleura parietal y en menor medida sería la pleura visceral. Por eso que habíamos dicho que son las dos pleuras las que participan
pero viene más de la pleura parietal, es la teoría que más se acepta hoy en día, ¿verdad? Esto produciría líquido pleural que posteriormente se reabsorbería. También, como dijimos, la reabsorción ocurre de agua, proteínas y células, ocurre principalmente a través de los linfáticos de la pleura parietal. Eso, como habíamos dicho, es porque si bien se puede reabsorber por la pleura visceral, la parte líquida, las proteínas que ingresan al espacio pleural no pueden atravesar o no penetran con facilidad la pleura visceral. Entonces es la pleura parietal y sus linfáticos la que tienen esa capacidad considerable para reabsorber proteínas, además de los líquidos, ¿verdad? Bueno, entonces la presión pleural es la presión de ese espacio pleural, que es una presión negativa, como habíamos dicho, que existe como una aspiración de menos 5 centímetros de agua al inicio de la expiración, luego alcanzando durante la expiración eh, posterior al inicio de más o menos de menos 7,5 centímetros de agua. Esta es una de las fuerzas que se oponen al colapso pulmonar. Como dice ahí, el pulmón tiene una retracción elástica propia que tiende al colapso, sumado a dos cuestiones. Una a la fuerza elástica del mismo tejido y otra es a la tensión superficial del líquido, que eran las fuerzas que hacían, le daban esa tendencia a colapsarse al pulmón. Y habían dos factores que se oponían a esa tendencia al colapso pulmonar. Uno era la existencia del surfactante pulmonar y la otra era esta presión negativa del espacio pleural, que es, digamos, tiende a evitar el colapso pulmonar estirándole hacia afuera, digamos, a los pulmones. Como dice ahí, hace que los pulmones permanezcan estrechamente apretados contra la pleura parietal de la cavidad torácica. Importante decir también que esa presión negativa también está generada, como sabemos, por el bombeo de los linfáticos que generan esa presión negativa en el espacio pleural. Bueno, y a manera de comentario podemos citar que cuando hay una acumulación excesiva del líquido pleural, se llama derrame pleural. Estos pueden tener diferentes causas. Como sabemos, a través del equilibrio de Starling, puede ser por un aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, en caso de una insuficiencia cardíaca. Puede ser, por ejemplo, por un bloqueo del drenaje linfático. Puede ser por una disminución de la presión coloidosmótica en caso de una enfermedad hepática, porque es el hígado que genera las proteínas y cuando hay un déficit de proteínas puede ser por una alteración renal, por la pérdida de proteínas que lleva a una hipoproteinemia con disminución de la presión coloidosmótica, puede deberse a una lesión directa a nivel del pulmón y de la pleura por a través de una infección o una inflamación. Son todas las causas que pueden llevar a esa acumulación anormal del líquido. El derrame pleural, eso vamos a dar en fisiopatología, van a dar el año que viene, pero a manera de comentario se clasifican trasudado y exudado según la cantidad de proteínas, LDH y glucosa, entre otras cosas se hace esa diferenciación. El trasudado es un líquido más con menor cantidad de proteínas y también podríamos clasificar de acuerdo a la causa, ¿verdad? También en este espacio pleural se puede tener un contenido con sangre llamado hemotórax, puede ser aire, neumotórax, en caso de una perforación pulmonar, se escapa aire a la cavidad pleural, puede ser con pus, lo que se llama empiema, quilotórax, que cuando hay una acumulación de linfa, de líquido linfático a nivel del espacio pleural, y como en la linfa hay kilomicrones, triglicéridos, etcétera, se le llama quilotórax. Solamente por citar algunas alteraciones correspondientes a la pleura. Y la inflamación propia de las hojas pleurales, una pleuritis o pleuresía, que es una inflamación de las hojas pleurales y que se acompaña generalmente de mucho dolor, ¿verdad?